Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy, como muchas otras veces, y tengo la suerte de ello, estoy acompañada de una compañera de profesión y de equipo dentro del equipo de terapeutas, de psicoterapeutas de Somos Estupendas. Ella es Anabel y bueno, pues un placer tenerte por aquí, Anabel, y también gracias por cedernos pues, este espacio y este tiempo de tu parte. Nada, muchas gracias a vosotros. Yo estoy encantadísima de estar aquí y poder ahí aportar un poquito de un granito de arena, ¿no? A los conceptos y demás que vamos a tratar hoy. Total, sí, que porque además, bueno, es bienvenida y gracias. Ojalá tenerte en otras ocasiones también por aquí. Son dos conceptos, ahora presentamos, aunque seguramente pues, ya lo estáis viendo, ¿no? En el título del episodio, dos conceptos que están muy relacionados, que a la vez tienen ciertas diferencias y además también es algo que bueno, sí que es una temática que hemos visto desde el inicio de nuestra formación, ¿no? Así como siento que hay otros temas que como psicólogas vamos descubriendo a medida que avanza nuestra trayectoria profesional, porque igual no se reiteran tanto en la carrera, porque igual tienen más que ver con otras corrientes que se alejaban de la corriente predominante dentro de nuestra formación más académica. Siento que estos dos conceptos, ¿no? Miedo, fobia, que bueno, pues lleva adelante, que es el tema del que vamos a hablar, es algo que sí que está, ¿no? Desde un primer momento en ese currículo, pero bueno, quizá no se trata, ahora lo veremos, no se trata de la forma más holística, integrativa o comprensiva posible y es un poco lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Poner un poco luz en esa intervención en miedos y fobias. Antes de entrar un poco en este tema, quería deciros, porque sabiendo que estamos ya pues, en septiembre, ¿no? Que las personas que estáis aquí escuchándolo ya habréis pasado pues, vuestras vacaciones, estáis de nuevo incorporándose en vuestras rutinas, seguro que estáis teniendo más pacientes porque ya sabemos que en verano la gente está súper bien y no viene a terapia. Y también sabemos que nosotros pues, de repente nos volvemos a poner las pilas con la formación, con todo lo que nos gusta, ya sabemos formarnos. También quería recordaros que dentro de nada, dentro de un mes y medio más o menos, empieza la segunda edición del máster en psicoterapia integradora que ofrecemos dentro de EUNIP. Así que yo os animo, como siempre, a que lo podáis ojear, que le podáis echar un vistazo, ya que si estáis pensando en revisar vuestra formación, en complementarla, en formaros también en psicología integradora, que ya sabéis que es la forma en la que nosotras trabajamos y que consideramos súper importante, pues ahí tenéis esa súper oportunidad de empezar ese máster y estamos súper contentas de que sea ya la segunda edición. Es algo como muy emocionante después de la acogida del primer año, así que yo os dejo un poco esa noticia sabiendo que empieza ya, ¿no? Y que estamos en un momento de vuelta al cole. Y dicho esto, que siempre me parece importante recordarlo, yendo ya al tema que nos ocupa, Anabel, decíamos justo un poquito antes de cámaras, ¿no? Hay diferencias y a la vez relación entre estos dos conceptos. Entonces, ya que están unidos en este mismo título del Sí. episodio, yo quizá te preguntaría qué diferencia hay, ¿no? Entre miedos, fobias y a la vez también qué relación hay entre ello, ¿no? Porque vamos a hablar de ello. Ujú, exacto, sí. Siempre hablamos, ¿no? De que tenemos claro, ¿no? Que la fobia forma parte, es decir, que el miedo forma parte de la fobia, ¿no? Pero creo que es importante que diferenciemos una cosa de otra para que, bueno, también en terapia nosotros no nos hagamos un poco de lío, ¿no? Y podamos atenderlo adecuadamente, ¿no? El miedo, pues como sabemos, es una emoción básica, ¿no? Es una emoción que aparece incluso antes de que podamos expresarnos con palabras, ¿no? Es una emoción clave para nuestra supervivencia. Es universal, básicamente, ¿no? Todos tenemos miedos, ¿no? Y bueno, en cambio la fobia es justo ese miedo intenso, ese miedo desproporcionado, ese miedo irracional, ¿no? Que aparece ante una situación, ante un objeto, ante un animal, ¿no? Y que nos cuesta como mucho lidiar con él, ¿no? Esa sería un poco las grandes diferencias, ¿no? El miedo, en este caso, tiene una función adaptativa, no es que sea un problema, no es que sea nuestro enemigo, ¿no? Sino que es una emoción sana, como decíamos, ¿no? Tiene una función, la de protegernos, ¿no? De los peligros. Lo que ocurre es que algunas veces lidiar con este miedo es un poco complicado, ¿no? Se nos hace un poco bola y es cuando este miedo se vuelve lo que decíamos, ¿no? Irracional y desproporcionado, es decir, que o bien no existe una amenaza real o bien nuestra reacción es un poco excesiva a ese miedo, ¿no? Pues ahí es cuando estamos hablando de fobias. Más o Ujú, menos esa sería la diferencia más importante, ¿no? Entre ambas. ujú. Y, por Vale. ejemplo, pues podríamos decir, ¿no? Para que quizá que no se nos quede un poquito más claro,
pues no sé, si yo, por ejemplo, estoy de viaje y estoy haciendo una excursión en medio de una selva, por ejemplo, y me aparece un caimán, pues obviamente ahí va a aparecer la emoción del miedo, ¿no? Y me indicará que quizás me he de protegerme o que eso puede ser peligroso para mí, ¿no? Sin embargo, si yo pues no sé, hablemos de quizás de las inyecciones, ¿no? O bueno, de las jeringas, ¿no? Pues si yo tengo en mente que tengo que hacer una analítica y ya tengo mi cita, pero solamente de recordarlo, ¿no? O de imaginarme en esa escena, ya empiezo a tener un miedo intenso, a sensaciones físicas muy desproporcionadas, aún sin vivirlo, pues ahí quizás estamos hablando de algo que no tiene quizás tanto sentido, ¿no? De protegernos ahí, y ahí pues quizás estaríamos hablando de una fobia pues, específica en este caso, dedicada a las inyecciones, ¿no? A las jeringuillas, más bien dicho. Ujú, vale, vale, claro, me encanta también que puedas hablar de ese miedo como emoción, como algo que nos ha acompañado desde ese primer momento y cómo determinados factores o circunstancias pueden volver ese miedo como un poco en contra de ese bienestar, de esa supervivencia y cómo acaba siendo algo que debuta en una fobia, ¿no? También teniendo en cuenta lo incapacitante en muchas ocasiones de una fobia, dependiendo también del tipo de Sí, fobia que sí. sea, ¿no? Luego veremos. Pues si tuviéramos que hacer también, yendo un poco como al origen de las fobias, si tuviéramos que hacer como un análisis un poquito completo de dónde pueden nacer, sabiendo que es algo que surge en función de las diferentes experiencias que tengamos, ¿cuáles pueden ser los factores predisponentes de que una fobia se desarrolle? La realidad es que solemos pensar, ¿no? Que las fobias o el miedo intenso este de que hablábamos, ¿no? A una situación, a un objeto o a un animal, que se generan básicamente haber vivido experiencias desagradables en torno a ellos, ¿no? Y obviamente esto es una opción. Pero lo cierto es que no solamente esto es influyente, ¿no? Sino que otro de los elementos que pueden influir es cómo hemos percibido que nuestro entorno o personas de referencia lo han digerido, ¿no? Lo han manejado. Pues no sé, se me ocurre, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, mi abuela era en pánico, ¿no? Al tema de los truenos o de las tormentas y era escuchar un momento de truenos y ella pues se encerraba como mucho en sí misma, se ponía muy nerviosa, apagaba todo lo que tenía eléctrico, desenchufaba todo, ¿no? Es como cerraba las ventanas, ¿no? Es como que el que ella lo manejara de esa manera, al final yo también pude llegar a aprender el hecho de que, pues quizás eso es peligroso, ¿no? Porque claro, si una persona referente para mí lo maneja de esa manera, pues al final lo que aprendemos en esa etapa nuestra, ¿no? De la infancia y demás, pues es que esto también es peligroso y que quizás me tengo que proteger de esto, ¿no? Y otro elemento, obviamente, pues es el tema también de los factores biológicos, ¿no? Pues que depende del uso de pegamento y demás, pues quizás podemos ser un poco más sensibles a ciertos acontecimientos, ¿no? La cuestión es que realmente no nacemos con esa fobia, ¿no? Sino que la vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y estas situaciones a las que tememos, pues lo que decíamos, no siempre representan una amenaza real, pero en algún momento de nuestra vida hemos asociado a esa cosa, por así decirlo, que no es que tememos, ese dato de peligroso, ¿no? Lo hemos asociado de esa manera y así se ha quedado grabado en nosotros, ¿no? En base un poco a esos 3 puntos que hablábamos antes, ¿no? Ujú, totalmente, totalmente. Bueno, también lo que hablabas, ¿no? Del aprendizaje vicario, en base como a ese miedo que podemos aprender de haberlo visto de otras personas. Siento que es muy importante también para nosotras como terapeutas tener muy presente que puede existir esa fobia Ujú. derivada de no haberlo vivido, pero sí de haber visto que otra persona lo vivía, sobre todo, por ejemplo, de cara a la evaluación, ¿no? O de cara a la exploración. No solo preguntar en primera persona bueno, en segunda persona en este caso, a la persona que nos está acompañando, sino de explorar también, pues, qué personas había a su alrededor, cómo se comportaban esas personas, si tenían, Exacto. si su familia, ¿no? También ha tenido, pues, ciertos miedos, o si alguien de su familia ha tenido una fobia como esta o cualquier otra, ¿no? Porque también puede, bueno, pues aprenderse ese miedo, ¿no? De alguna forma. O generalizarse una fobia, ¿no? Porque también es algo que puede ocurrir, que una persona venga por una fobia determinada y esa fobia se acabe desplazando a cualquier otra cosa, ¿no? Mm. Ya sabemos que el miedo o incluso la ansiedad se generaliza, pues lo mismo pasa con las fobias, ¿no? O que se desplaza incluso y que lo que yo traigo es una fobia, pero esa fobia solo es un miedo desplazado, ¿no? Hacia esa fobia o Exacto. un dolor desplazado hacia esa fobia, por ejemplo. Ujú. Totalmente, sí, sí. Nos podemos encontrar situaciones así. Y es Ujú, importante recogerlo, ¿no? En los procesos también, no solamente a la persona directamente, ¿no? Si lo ha vivido, sino pues ampliar un poco más el espectro, ¿no? Yo siempre digo que
la típica frase esta, ¿no? De que no ver el árbol, sino intentar ver el bosque, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Intentar acogernos y ampliar un poco ahí la mirada. Totalmente. Haciendo un guiño a la psicología integrativa, ¿no? De lo que antes comentaba, también para relacionarlo y para ampliar el espectro de la mirada que se ha contemplado de las fobias eh, o del miedo, ¿crees que tiene relación que el hecho de que una persona pueda tener pues, un miedo generalizado, que sea una persona pues, ciertamente miedosa o quizá con más predisposición a desarrollar una fobia? En función de cuál haya sido su historia de vida, su crianza, su historia también de apego, ¿no? O su estilo de apego. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, como ya sabemos, ¿no? El miedo va muy relacionado con la confianza y con la seguridad, ¿no? Y por Ujú. ello, cuando crecemos en vínculos complejos, ¿no? O permanecemos mucho tiempo en relaciones que son dañinas, pues la confianza tanto en uno mismo como en los demás empieza un poco a alterarse, ¿no? No se ve tan álgida, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que como seres sociales estamos como más preparados, ¿no? A enfrentarnos quizás a los peligros que vengan de fuera. Pero claro, cuando el peligro está dentro de mi círculo, ¿no? Cuando está dentro de mi círculo de seguridad, de las personas de confianza, ¿no? O de las personas que creemos que podemos confiar, ahí es cuando empezamos un poco a rompernos, ¿no? Y de hecho hay ocasiones que esto mismo se da en el principio de nuestra vida, por parte de aquellas personas que, como decíamos, pues en principio son las que nos tienen que proteger y que cuidar, ¿no? Y así es como podemos llegar a crecer sin conocer realmente lo que es la confianza y sin saber qué es eso de sentirnos seguros, ¿no? Por eso sí que creo que Ujú. tiene una bastante relación en Ujú. muchísimos casos. Totalmente. Sí, bueno, al final también ese miedo ya sabemos que lo que va a hacer es protegernos y cuando la cantidad de miedo es mayor, mayor ha de ser también esa protección que nosotros desarrollemos para defendernos, ¿no? En vistas también de esos pacientes, ¿no? Que vienen con un montón de miedos y ahí también qué importante poder explorar acerca desde nuestra perspectiva, ¿no? De psicología integrativa y desde esa teoría del apego, explorar también pues qué vínculos, qué estilo de crianza, ¿no? Se ha manejado también, por ejemplo, con dinámicas de sobreprotección en la familia, sobre todo cuando esa sobreprotección venía dada por quizá pues las dos figuras de referencia o por las principales figuras de referencia que esa persona haya tenido, ¿no? Porque aun cuando dentro de una pareja de dos personas ha habido una persona igual más sobre una figura de referencia más sobreprotectora, pero quizá ha habido la otra que contrarrestaba un poco esa sobreprotección y que Equilibra un dejaba más poco. espacio a la exploración, quizá puede de alguna forma dar esa tregua, ¿no? A ese miedo que se pueda heredar. Pero cuando ese estilo tiene que ver con la sobreprotección, con ese posible apego ansioso que se acaba desarrollando, evidentemente pues es fácil que nos encontremos con un perfil ciertamente miedoso y quizá pues más predisponiente a desarrollar una fobia, aunque no tiene por qué, ¿no? Al final Claro, también sabemos que todo es multifactorial y que una persona hablando de apego con apego seguro también tiene esa potencialidad de desarrollar una fobia, por supuesto. sí, 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 totalmente, sí, sí. Pero bueno, hay un poco lo que hablábamos también, ¿no? De que el tema de la seguridad, ¿no? De lo que hablábamos en torno a esas relaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante al final cuando, yo siempre pongo el ejemplo de los niños cuando son más pequeñitos, ¿no? Porque al final el llanto es la forma de comunicar cualquier tipo de emoción que están teniendo, ¿no? Es lo que llamamos conductas de apego, ¿no? Que son las conductas que invitan a que seamos un poco protegidos y cuidados, ¿no? Y cuando un niño llora, el objetivo de los padres suele ser el hecho de calmarlo, ¿no? Pero claro, esta calma en muchas ocasiones no es momentánea, ¿no? Sino que es necesario acompañar al niño hasta que se vaya regulando, ¿no? Porque nosotros tenemos ese papel como padres en esas ocasiones, ¿no? Entonces, la sensación que se genera en ese niño al ser acompañado es la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Y la experiencia de sentir que nuestras necesidades están satisfechas nos hace sentir a su vez que estamos sostenidos, ¿no? Y de ahí la importancia de esa, que ahí vamos ganando esa seguridad, ¿no? De soy querido, soy importante, ¿no? Y soy cuidado, por así, soy merecedor de este cariño, ¿no? Que todo eso va a implicar también que después, pues si hemos tenido esa experiencia de sostén, pues posiblemente cuando seamos adultos, de modo instintivo vamos a tener quizás eh, otras herramientas distintas a cuando nos encontremos con emociones que son un poco más complejas para nosotros, ¿no? Ujú. Total. Ya te digo, que como tú bien has dicho, no es así tan justo, ¿no? Sino que obviamente es multifactorial todo, ¿no? Pero que bueno, que sí que es verdad que se ha estudiado que esta tendencia puede haberla, ¿no? Y hay una facilidad en este sentido. Ujú. Totalmente. Sí, bueno, como en todo, ¿no? Supongo que hay también factores de vulnerabilidad Mm, claro,
bueno, existe este modelo, ¿no? El modelo de diátesis estrés en el que habla de esa vulnerabilidad que podemos tener, pues igual ahí intervienen factores genéticos, factores familiares o historia de vida, o experiencias que se hayan tenido y un largo etcétera. Y luego está ese factor estresante o disparador de aquello que está ocurriendo, ¿no? Que igual es esa turbulencia en el avión de repente, ¿no? O ese me han pinchado en una analítica y me han pinchado mal y lo han tenido que repetir y ese es mi disparador, ¿no? De esa fobia en concreto, o no, quizá es algo que de repente estoy viendo por la tele, ¿no? Quizá yo estoy viendo por la tele algo en las noticias y de pronto desarrollo o se dispara así esa fobia que luego se puede generalizar o desplazar a otra diferente, ¿no? Y por separar un poco, o sea, yendo ya más de cara a la intervención, Ujú. que esto es algo que nos encanta saber, ¿no? Vale, muy bien, ¿cómo hacemos todo esto? Y también por separar un poco estos dos conceptos que vemos en un mismo título del episodio, yo te preguntaría, Anabel, primero, ¿cómo trabajamos con una persona que tenga un perfil pues, un poco miedoso, ¿no? Esa persona que viene con muchos miedos. Además, es algo que suelen trasladar quizás así, ¿no? Con esa demanda de. O sea, siento que es uno de esos casos en los que la demanda suele ser clara desde un inicio, que a veces para las pacientes o para los pacientes no es a menudo fácil identificar cuál es el problema a trabajar, que en este caso, Ujú. bueno, ojo, esta es la demanda inicial, pero luego ya nosotras veremos qué es lo que hay debajo de todo esto, ¿no? Y ese ya es otro tema a debate. Pero bueno, en definitiva, que esa puede ser un poco la verbalización, ¿no? De, pues tengo miedo a todo, he tenido siempre miedo a todo. Entonces, ¿cómo trabajamos con este tipo de perfiles y cuáles serían nuestros objetivos con esta persona? Yo creo que ante el miedo, el objetivo que muchas personas se marcan cuando vienen a terapia, por ejemplo, o al menos es lo que yo me he encontrado, ¿no? Es que el miedo no esté directamente, ¿no? Que se vaya, que yo no quiero, no queremos tener miedo en absoluto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la primera realidad ante esto es que eso no lo podemos conseguir, no es posible, porque como decíamos antes al principio, ¿no? Es una emoción básica con una función adaptativa que nos permite sobrevivir, que nos protege. Y segundo es que esto va a generar siempre una lucha interna en la que yo siempre digo que tenemos todas las de perder, ¿no? Porque siempre que voy a intentar luchar para evitar una emoción, esa emoción va a dar la cara de otra manera, ¿no? Y siempre vamos a perder en ese sentido, ¿no? Y a mí aquí sí que me gusta explicar nuevamente, pues que siempre pongo casi siempre el mismo ejemplo porque creo que es muy visual, ¿no? Que nos imaginemos, pues eso, ¿no? Que quizás un niño está llorando, ¿no? Y que para que se calme, lo que hacemos es encerrarlo en una habitación, ¿no? ¿Qué creemos cara a ese niño, ¿no? Pues posiblemente todo lo contrario a calmarse, ¿no? Pues pataleará, dará golpes, gritará, hará todo lo posible por ser escuchado, ¿no? Sin embargo, si yo a ese niño, pues lo acogemos, lo acompañamos, lo escuchamos, lo validamos, posiblemente no hagamos que la tristeza desaparezca de sopetón, pero sí que en ese acompañamiento podemos notar que el niño se va tranquilizando, que se va calmando un poco, ¿no? Pues ese niño son nuestras emociones, ¿no? En general, aquí en concreto con el miedo. Si yo el miedo lo quiero encerrar en todo momento para evitarlo, voy a hacer que estalle, voy a hacer que explote, ¿no? Y creo que esto es importante explicárselo también a las personas que acompañamos porque de alguna manera que conecten con esta idea, ¿no? Que conecten un poco con la dinámica que estamos llevando a cabo, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y por lo general sí que con este tipo de ejemplos, pues sí que conseguimos que vean un poquito ahí lo que queremos explicarle, ¿no? Lo que queremos transmitirle, ¿no? Entonces, por mi parte, yo creo que los objetivos más realistas que nos podemos plantear podría ser el hecho de aprender a vivir con ese miedo, ¿no? Yo siempre hablo de que vamos a cogerle la manita a este miedo y vamos a ver qué podemos hacer estando con él, ¿no? Sabiendo que no podemos quitarnos de encima, ¿no? Así por arte de magia, ¿no? Entonces, bueno, pues aprender a vivir con este miedo cuando nos toque sentirlo, el intentar acompañarnos y el darnos aquello que necesitamos en esos momentos en los que estamos asustados o estamos temerosos y, por supuesto, intentar también como generar esa sensación de seguridad que hablábamos antes, ¿no? Intentar que esto un poco aumente. Eso sería un poco, a grandes rasgos, ¿no? Los objetivos un poquito que yo plasmaría en torno a las fobias y a los miedos. Ujú, totalmente. Y estoy súper de acuerdo contigo en dar mucha importancia a que se comprenda y que ese miedo es esa emoción básica que tiene algo que decirnos, ¿no? Ese coger de la mano y Exacto. ver de qué forma lo hacemos, porque es cierto que muchas de las pacientes que acuden a nosotras también vienen como con esas ideas erróneas acerca de eliminar el miedo, ¿no? Y de desear quitárselo de encima.
lo cual no me extraña, ¿no? Llevan toda una vida en la que el miedo les ha limitado en exceso, ¿no? Y en las que de repente ha dejado de ser algo desadaptativo, cuando lo que buscamos es todo lo contrario. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo en que se dé mucha importancia dentro del proceso terapéutico, sobre todo también al inicio, ¿no? Desde esa psicoeducación, de hablar de qué es el miedo, de que se entienda bien, de que se conceptualice como algo funcional, como algo adaptativo, como algo que lo que trata es de protegernos. Y siento que desde ahí, aunque ese miedo pues en muchas ocasiones vaya a estar, ¿no? Para unas personas quizá como más sensible que para otras, igual que para unas personas pues el enfado igual está como más en la superficie y les cuesta conectar como más con esa vulnerabilidad. Las personas que suelen tener esa sensibilidad al miedo o que suele ser una emoción que les arrastra o que les desregula bastante, creo que puede serles muy útil el tener información. A veces sabemos que la información es poder y para mí, en el caso de las emociones, es así, el comprenderlas bien y el dejar de luchar, ¿no? contra ese miedo. Y siento que así, bueno, como que ocupa el lugar que tiene que ocupar, ¿no? Está como más colocado en el interior de la persona y siento que de esa forma también resulta más fácil, entre comillas, poder gestionarlo, ¿no? O al menos que no tenga tanto poder para sacarnos de nuestra ventana de tolerancia. Sí, 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 porque muchas veces sí que es verdad que al final esos miedos tienen mucho peso en nuestra vida, ¿no? Y Ujú. como que nos condicionan muchísimo. De hecho, por eso se convierten algunos de ellos en fobias, ¿no? Porque son muy condicionantes, son muy limitantes en nuestra vida. Entonces, obviamente, el poder entender que de alguna manera esto se originó con una idea de protección, pues como que al principio se nos hace un poco como, ¿cómo me va a proteger esto, no? Si me está haciendo este daño, ¿no? Pero claro, una vez que profundizamos en ese trabajo, ¿no? Y conseguimos que lo entendamos, sí que es verdad que yo siempre hablo de que la toma de conciencia es súper importante en cualquier tipo de proceso, ¿no? Y el tomar conciencia de que realmente esta emoción me está protegiendo y me está ayudando y que por nada del mundo quiere hacerme daño, ¿no? Pero bueno, a veces se nos ha ido un poco. El entender eso nos ayuda a hacer un pequeño cambio de chip. Quizás nos cuesta, sigue costando cambiar esa forma de actuar ante él y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que la idea principal, yo creo, o al menos al principio, es intentar que lo vean con otros ojos, ¿no? A estas emociones. Totalmente. Y yendo ya a ese punto en el que el miedo se ha convertido en fobia, ¿cómo trabajamos desde ahí, ¿no? ¿Cómo trabajar con fobias? ¿Qué diferentes formas hay también de trabajar con ello, ¿no? Porque, bueno, primero que hay multitud de fobias diferentes, muchas las tenemos en la mente y hay otras que seguro que no conocemos. Como psicólogas, yo hay muchas veces en las que me topo con una fobia que ni siquiera sabía que existía o que tenía ese nombre, entonces hay multitud de fobias y entiendo que también multitud de formas de trabajarlas, pero ¿de qué forma podemos trabajarlas que se te vengan a la mente o con las que tú te sientas cómoda? Que al final también eso es lo importante. A mí cuando propongo un poquito esto, volvemos un poco a ese tema de la psicoeducación, ¿no? Intento explicarles cómo funciona un poco, ¿no? Cómo es el bucle este del miedo, ¿no? Y un poco pues les hablo pues eso, de la emoción, que eso va ligado a ese pensamiento, ¿no? Que el pensamiento me genera esas sensaciones físicas, que como que todo va haciendo como que todo se va intensificando en ese sentido, ¿no? Entonces, justo para poder salir un poco de ese bucle, yo creo que donde podemos trabajar es en esos puntos, en esos aspectos que están formando parte de ese bucle, ¿no? Y algunos de ellos pues, pueden ser a nivel fisiológico, por ejemplo, pues utilizar pues esa manera, ¿no? Consciente quizás de respirar o de estar, ¿no? Pues a través de entrenamiento en respiración, a través eh, de técnicas, ¿no? De atención plena como mindfulness y demás, ¿no? El tema de las respiraciones, que es muy importante el hecho de soltar, ¿no? Para liberar un poquito todas esas tensiones, ¿no? No centrarnos tanto en lo que es la acogida del aire, sino en el momento de soltar, que sea un poquito más duradero ese momento, ¿no? De la expulsión del aire. El aprender quizás a soltar también a través del cuerpo, ¿no? En esta parte más fisiológica, esos ejercicios, ¿no? Que son como de sacudida o que generan cierta actividad física, pues eso también nos ayuda a liberar parte de esa tensión que el miedo nos genera, ¿no? Eh, a nivel de, esto no lo he comentado, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo general cuando tenemos miedo, el foco claro es evitarlo, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? No quiero tenerlo en absoluto y voy a evitar a toda costa, en cuerpo y alma, esta emoción, ¿no? Entonces, claro,
creo que en muchas, bueno, lo que hemos aprendido, ¿no? Que el miedo, más allá, que con el miedo, más allá de ayudarnos a esta evitación, lo que está haciendo es ampliarlo, ¿no? Es hacer que el miedo nos coja más terreno, ¿no? Entonces creo que es importante pues hacer esta exploración y esta exploración de las soluciones intentadas en torno a ese peligro, ¿no? Cuando este peligro aparece, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿A quién acudimos? ¿No? Un poco explorar todo ese rango para ver si, por lo general, nos vamos a encontrar muchísimo con que hay muchos patrones de evitación, ¿no? Y como decíamos, toda esta evitación va a hacer que el miedo se intensifique. Por tanto, esas conductas también están siendo mantenedoras ¿no? Y aún mantenedoras y que haga que la bola se haga más grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, trabajar desde esta forma de intentar estructurar estas evitaciones, ¿no? Yo hablo muchas veces de, por ejemplo, para este caso sí que utilizo mucho los diarios de a bordo, ¿no? Para también que la persona sea consciente, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? Y de muchas veces al plasmarlo, pues nos damos cuenta de esas cositas que quizás cuando lo estamos haciendo, sintiendo, pues vamos un poco como en el limbo, ¿no? Y estamos muy centrados en ese miedo, pero cuando lo escribimos y podemos desde ahí poner el foco en otro punto, ¿no? No solamente en el miedo, sino en lo que yo estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, en qué es lo que hago, muchas veces también nos ayuda a conocernos en ese sentido y eso es importante también, ¿no? Trabajar a nivel de pensamientos, creo que es otro gran punto, ¿no? El hecho de intentar trabajar en ese sentido para poder dejar de irnos a esas mayores catástrofes, ¿no? Claro, con los miedos, ¿dónde nos vamos siempre? A lo peor de lo peor, ¿no? A todo lo más dañino que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, desde ahí, claro, eso a su vez va a hacer que la gente se dispare. Por tanto, vamos a intentar trabajar con ello, ¿no? Con algunos ejercicios que regulen este tipo de pensamientos, ¿no? Y a mí aquí también me gusta mucho poner, no sé si lo habéis conocido, el tema de la metáfora del 100 pies, que se trata de que un 100 pies, pues que caminaba muy bien, ¿no? Que subía, bajaba, subía los árboles y hacía cosas extraordinarias, ¿no? Con sus piecitos, caminaba todo el rato, hasta que un día se encuentra a una hormiga y esta hormiga le pregunta que si le podía explicar cómo lo hacía para andar tan bien con 100 pies, ¿no? Y en ese momento el 100 pies se paró, empezó a pensar en lo difícil que era andar con esos 100 pies y ya no pudo caminar más, ¿no? Y esta metáfora me gusta utilizarla justo para que interioricemos un poco esto, lo que hacen los pensamientos con nosotros, ¿no? Que a más pienso esta conducta, ¿no? A más pienso, más me centro en ello, muchas veces más bloqueante resulta, ¿no? Porque ya no, algo que resulta que en principio es espontáneo, lo quiero controlar y desde ese control pierdo el control, paradójicamente, ¿no? Entonces eso también creo que es importante que lo interioricemos, ¿no? A nivel de, pues esto, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? La validación de la emoción que estoy sintiendo, ¿no? La actitud compasiva conmigo misma, porque en muchas ocasiones es verdad que, pues, ¿qué es lo que aparece ahí? Pues lo primero es que siempre estás igual, nunca vas a aprender, bueno, digamos hasta insultarnos, ¿no? Eres una estúpida por sentir esto otra vez de nuevo, por ponerte así por esta cosa, ¿no? Y obviamente este tipo de lenguaje no nos ayuda, ¿no? Como que nos hace cavar un poquito más hacia abajo, ¿no? Entonces intentar modificar este lenguaje también es importante. Y a nivel de lo de la seguridad que hablábamos antes, ¿no? El intentar aumentar esta sensación de seguridad. ¿Por qué me centro aquí un poquito? Porque sí que es verdad que cuando estamos en el miedo, tendemos a centrarnos en todos los elementos que aumentan este miedo, pero no nos paramos a pensar en esos elementos dentro de ese miedo que pueden darnos seguridad, ¿no? Entonces esa parte también es importante. Y aquí a mí me gusta, por ejemplo, ponerle un vídeo que es bastante conocido, lo podemos encontrar en YouTube, que se llama capacidad perceptiva, que bueno, se trata de un vídeo en el que hay dos equipos, ¿no? Unos con camisetas blancas y otros con camisetas negras que se van pasando una pelota, ¿no? Y la premisa aquí es que observemos al equipo blanco, que contemos el número de pases que se hacen entre ellos, ¿no? Cuando termina el vídeo, lo que se le pregunta es que cuántos pases han sido, ¿no? Pero aquí esa no es la pregunta importante, sino que la pregunta importante es, ¿has visto al gorila? ¿Qué ha pasado? Entonces, y es que en este vídeo aparece una persona vestida de gorila negro, ¿no? Pero muchas personas no lo ven, ¿no? Y es que muchas veces la seguridad está ahí, pero estamos tan focalizados, ¿no? En detectar cuál es la amenaza que no estamos percibiendo ese punto de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que este ejercicio quizás también nos puede ayudar
a darnos cuenta de intentar cambiar, ¿no? Y poner más el foco vale, tengo miedo, esto es lo que hay y lo estoy sintiendo así, pero desde aquí, ¿qué me aporta aquí? ¿Que hay algo aquí que me dé seguridad en lo que yo sí me pueda focalizar? Más que estoy pasando por debajo de un túnel, aquí hay muy poca luz, hay mucho ruido y me puede pasar algo. Podemos focalizarnos en otros elementos que sí me protejan de alguna manera realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que también es importante, ¿no? El hecho de hacer quizás diarios de seguridad, pues también, ¿no? De aquellos elementitos que nos pueden dar seguridad en el día a día, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pues también nos puede ayudar un poco a esos momentos, a trasladarnos a esos momentos de más miedo, ¿no? Bueno, son algunas herramientas que utilizo que me han ido bien, que creo que las personas a las que acompaño también les han ayudado y que creo que pueden servir. Ujú, totalmente, sí, son súper interesantes. El vídeo de la capacidad perceptiva lo había visto en algún momento de mi vida, pero no lo recordaba y me lo está traído a la mente y es algo súper, súper interesante. Así que también animo como a psicólogos que nos están escuchando que lo puedan ver, porque siento que en este caso o en cualquier otro que pueda tener como algún tinte similar, les puede servir como para ponerlo como ejemplo, ¿no? Que a veces sabemos que a través de metáforas Sí, o de material audiovisual llega antes el mensaje, ¿no? O llega a través de otro canal diferente sí. al del lenguaje o el de la explicación, ¿no? Que nosotras podemos trasladar. Em, También yo en el caso de las fobias siento que puede ser muy interesante, por ejemplo, trabajar con visualización, ¿no? De ese elemento Mm, fóbico, de cómo te ves pues acercándote un poco, ¿no? Desde ese punto de la desensibilización sistemática, de sí, utilizar la visualización. Si ya tenemos gafas de realidad virtual o algún bueno, eso elemento ya. de realidad virtual, eso ya lo más de lo más, pero sabemos que siempre es fácil a nivel económico tenerlo, pero bueno, puede ser una idea siendo que es algo cada vez pues, más accesible. Pues hay alguna compi que tampoco conocía este uso dentro de lo que es la terapia. Es algo que últimamente se está haciendo mucho, utilizar la realidad, perdón, la realidad virtual en el acompañamiento o trabajo con fobias. Y también a medida que ibas hablando, se me venía también, esto solo por comentarlo, ¿no? Porque siento que da para otro podcast diferente. Pensaba en esto, ¿no? Que es la sensación que yo tengo. Quizá alguna vez te ha pasado de esa persona o esa paciente que puede venir a terapia con esa demanda inicial de una fobia, ¿no? Y viene con esa demanda muy concreta, muy definida y con todo su esfuerzo a terapia a trabajar una fobia, ¿no? Me lo invento, pues vengo a trabajar mi fobia a volar o mi fobia a, yo qué sé, a las arañas, cualquier fobia, ¿no? Me vienen un poquito las más comunes, pero vamos, cualquiera. Y nosotras sabemos que en base a la exploración o a la evaluación que vamos haciendo, la forma de trabajar esa fobia es no trabajar esa fobia, porque sabemos que lo que la está ocasionando es hacia dónde hay que ir, ¿no? Sabemos que quizá la diana real del proceso terapéutico es otra. Entonces también saber que esto es algo que nos podemos encontrar. A veces pensamos que esa demanda nos va a resultar, entre muchas comillas, ¿no? Sencilla porque ya está identificada, porque sabemos cómo trabajar una fobia, porque hay una serie de pasos que sabemos que nos pueden ayudar, pero no dejamos de explorar porque aunque ese paciente o esa paciente pues, lo tenga muy identificado, quizá lo que tengamos que trabajar es otra cosa y también siento que es ahí un punto importante de cuidar mucho el vínculo terapéutico con esa persona, el poder explicar también por qué vamos a empezar trabajando con algún otro aspecto, por qué estamos valorando tanto ese otro aspecto que no tiene que ver con la fobia, ¿no? ¿Por qué estamos invirtiendo alguna sesión en evaluar cosas que no tienen que ver con lo que en un primer momento es su presente y su fobia? ¿Por qué estamos trabajando un poco más su pasado cuando no es lo que quiere trabajar? También hay un punto importante, sobre todo para no dejarnos a veces llevar, ¿no? Por esa demanda inicial, que exploremos y que también localicemos esa diana que nos va a ayudar a que esa fobia de alguna forma pueda trabajarse, aunque sea de una forma indirecta, ¿no? Porque a veces ese es el camino de trabajar una fobia, ir hacia aquello que la ocasionó y que también la mantiene, ¿no? Y esto a veces es algo difícil de digerir para las personas que acompañamos porque requiere de abrir un cajón que por algo está cerrado, que no quieren abrir, que ni siquiera saben que tienen que abrir porque está todo bien, mi único problema es la fobia. Entonces, bueno, me venía también este tema
lo dicho, da para otro podcast, pero digo, bueno, voy a sacarlo porque estoy segura de que también, no sé si tú una vez te sientes identificada, pero a mí sí que me ha pasado y quizá a otras de nuestras compañeras que nos escuchan también, ¿no? Totalmente, sí, sí. De hecho, a mí me pasa, ¿no? Que hay veces que como que cuando yo percibo, ¿no? Que hay algo más allá, ¿no? De esta fobia, ¿no? Que en principio es el motivo de consulta principal, pero en esas evaluaciones que vamos haciendo, ¿no? Vamos viendo que, pues, no sé, nos da la sensación, ¿no? De que hay cositas más atrás. Sí que es verdad que hay muchas veces en las que yo propongo hacer un ejercicio en torno a esta misma fobia, ¿no? Que es la entrevista al síntoma. Y desde esa entrevista sí que como que me ayuda a mí a introducir el por qué vamos a mirar otros aspectos que quizás no hemos contemplado como motivo principal de consulta, ¿no? Es decir, en esa entrevista, pues lo que vamos a ir haciendo preguntas, ¿no? A ese síntoma, en este caso sería a la fobia, ¿no? Y hay veces que nos encontramos que las respuestas son muy llamativas, porque sí que es verdad que conectan con otras cuestiones que nada tienen que ver con la fobia en un principio, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a que la persona sea consciente de ello y nos ayuda un poco a explicarles que desde este punto vamos a necesitar explorar otros campos, ¿no? Más allá del de la fobia. Creo que es una buena forma quizás de introducir también, ¿no? Porque muchas veces también nos vemos como un poco bruscas, ¿no? Bueno, no bruscas, pero en el sentido de que, bueno, vienes por esto y ahora yo te voy a sacar de aquí y vamos a buscar otra cosa, ¿no? Pues quizás este ejercicio yo me he encontrado que me ha ayudado mucho y también que creo que lo que decía, ¿no? Que a las personas también le ayuda un poco a tomar esa conciencia, porque es como un ejercicio que me ayuda a introducir el cambio que vamos a ver de visión en torno al proceso, ¿no? No sé, creo que también nos puede servir Pues como por mucho. probarlo, ¿eh? Por si queréis probarlo también, pues guay. Sí, mucho. Además me encanta como ese ejercicio, los ejercicios que tengan que ver con externalizar, ¿no? O Mm. tener un diálogo con ese síntoma, darle una función, darle una voz, es súper interesante. Y ya para ir concluyendo, ¿de qué forma podemos prevenir, ¿no? Que también es una de nuestras grandes labores dentro de un proceso terapéutico, prevenir de lo que pueda ocurrir después, prevenir de que se pueda desplazar esa fobia o ese miedo a otros estímulos fóbicos o a otras situaciones? Pues básicamente yo creo que volvemos un poco al mismo tema, ¿no? Yo creo que el tema de la evitación es importante tocarla porque lo que hablábamos, ¿no? A mayor evitación, mayor terreno me gana ese malestar, ¿no? Pues lo típico, ¿no? El típico miedo hacia los perros, por ejemplo, ¿no? Que suele ser habitual, ¿no? Pues cuando evitamos un perro, acabamos evitando a todos los animales muchas veces de cuatro patas y al final incluso llegamos a evitar a ir a los parques. ¿Por qué? Porque allí están los perros, ¿no? Entonces es como que vamos generalizando en esos miedos, ¿no? Entonces yo creo que es importante el trabajo directamente también hacia esa evitación, ¿no? El intentar, pues como bien has dicho, ¿no? Todo el tema de de la sensibilización sistemática, ¿no? De hacer recursos de afrontamiento ante estas situaciones, ¿no? También trabajando pues todo lo que hablamos de la atención plena, del tema de las respiraciones para cuando nos desregulemos en esos momentos, ¿no? Trabajar un poquito todo ahí, pero creo que uno de los puntos importantes para evitar justo el hecho de que la fobia se generalice o se traspase a otras nuevas, creo que es este punto, ¿no? El tener esas herramientas de que sí que puedo con esto, ¿no? Sí que, sí que puedo enfrentarme a ello, ¿no? Con recursos, obviamente mi miedo va a estar, pero vamos a hacerlo, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? De estar de la manita de ese miedo e intentar afrontarlo como juntos, ¿no? Por así decirlo, y ver que de ahí que sale, ¿no? Porque normalmente nos vamos a encontrar que quizás al inicio es muy doloroso y hay mucha dificultad en hacerlo, pero a medida que vamos practicando vamos cogiendo confianza, vamos cogiendo seguridad. Y eso es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? De hecho, el otro día hace poco me leí el libro de Anabel González, ¿no? Del miedo que sacó último y un poco es esto, ¿no? El miedo al final no se, lo que ella dice, ¿no? El miedo no se regula con calma, ¿no? Se regula con seguridad. Entonces, claro, pues desde ahí, ¿cómo ganamos seguridad en un miedo? Pues haciendo, enfrentándonos a ese miedo, es la única forma que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que esa es uno de los pilares principales dentro del intentar evitar que se amplíe, ¿no? Ujú, totalmente, bueno, qué gran frase de Anabel González, me encanta. Qué razón y qué gran relación con justo este tema.
Ujú. Y sí, es un proceso que para nuestros pacientes es muy incómodo, bueno, como quizá cualquier otro que traigan a terapia, ¿no? Pero cuando se ha vivido tanto desde esa dinámica de evitación, el hecho de que ahora vayan a terapia, decidan de algún modo deciden dejar de dar pasos, ¿no? Hacia esa evitación y estén con nosotras tratando de trabajarlo, bueno, pues yo creo que ya dice mucho de ese compromiso y de esa motivación intrínseca que están teniendo, también de su grado de malestar, ¿no? Y de cómo de forma significativa está interfiriendo en su bienestar y en su vida diaria, pero bueno, aprovechémonos también de todo eso para poder ayudar a esa persona a que de forma acompañada pueda ir trabajando, ¿no? Puede ir trabajando con todo ello, ¿no? Será incómodo, pero también pues que necesario, ¿no? Bueno, Anabel, pues muchas gracias por haber estado aquí hablando sobre este tema que yo es lo que decía al principio, no sé si compartes la sensación, que siempre lo hemos escuchado, siempre lo hemos estudiado, desde primero de carrera me atrevería a decir, pero no sé si nos han hablado de ello de una forma tan completa como quizá hubiera requerido. Así que qué bien encontrar también estos espacios en los que traer en los que traer temas que ya hemos visto y hacerlos un poquito nuevos, ¿no? Refrescarlos, ponerles como una nueva mirada que decíamos y añadirles pues más información o más forma de intervención, ¿no? Una nueva forma de acompañamiento. Así que bueno, pues gracias por haber estado aquí, por haber también colaborado en esa nueva mirada, ¿no? Hacia los miedos y hacia las fobias. Y un placer haber compartido este espacio contigo. Que yo es un placer estar aquí con vosotras, que encantadísima de participar, de formar parte y que nada, que para lo que necesitéis, aquí estaremos. Pues gracias, Anabel, y gracias también a todas las compis que han estado ahí al otro lado escuchándonos o viéndonos. Espero que os haya gustado o servido este episodio, que estoy segura de que sí, y nos escuchamos o vemos en el siguiente episodio de la semana que viene. Un abrazo y gracias.